Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio de Biblias al Descubierto. Me complace poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca de las notas de comentarios de la Biblia de estudio de John MacArthur, y vamos a estar leyendo el pasaje de Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo del 18 en adelante, donde habla de la hija de Jairo y la mujer que tenía el flujo de sangre, ¿no? El versículo 18 hasta el versículo 26 vamos a estar leyendo. Dice la palabra del Señor así: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí que una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, y les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano de la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Bien, pues vamos a ver las notas de comentario a pie de página, y así, capítulo 9, verso 18, dice: un hombre principal, hablando de Jairo. Esto también lo podemos encontrar en Marcos capítulo 5, verso 22, y en Lucas capítulo 8, verso 41. Parece ser que era un dirigente de la sinagoga. Capítulo 9, verso 20, hablando del flujo de sangre desde hace 12 años. La aflicción de esta mujer no fue solo grave físicamente, sino que también la mantenía impura permanentemente por razones ceremoniales. Por ejemplo, en Levítico capítulo 15, versos 25 y 27, podemos estar leyendo ese pasaje, habla de la impureza de la mujer. Esto significa que debió haber sido rehuida por todos, incluyendo pues de su propia familia, y excluida de la sinagoga y del templo. Luego tenemos la frase que habla del borde de su manto, y en el capítulo 14 de este mismo Evangelio, 14:36, también hablando del borde del manto, ¿verdad? Podemos hallar luego el pasaje. Bueno, pues si queréis vamos a leerlo. Capítulo 14, verso 36, y dice así: 14:36, dice: y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaron sanos. Entonces, dice así: probablemente una de las borlas, hablando del borde del manto, probablemente una de las borlas que colgaban de las esquinas de un manto para recordar a quien lo vestía que debía obedecer los mandamientos de Dios, como nos enseña en Números 15, versículos 38 y 40, y Deuteronomio capítulo 22, verso 12. El caso es que esta mujer, el poder no se hallaba en el borde del manto, sino se hallaba, digamos que en la fe que ya tenía, y por medio de la fe que ya tenía, ¿no? Cuando tocó el manto de Jesús, dice que de él salió poder. Entonces vemos que cuando una persona, y esto lo podemos aplicar en nuestra vida, ¿no? Cuando en un momento de necesidad, que realmente eres una persona, un cristiano nacido de nuevo, que es un cristiano que verdaderamente busca el reino de Dios y la justicia de Dios, y en momentos determinados, de alguna manera buscamos al Señor en una necesidad, con una fe verdadera, una fe genuina, no una fe fingida, ni una fe egoísta, ¿no? Egocéntrica. Pues es verdad que nuestras oraciones llegan al trono de la gracia de Dios, y es verdad que quizás que no va a ser en el momento que uno lo pida, en ese instante, o a veces sí, porque como Dios es todo soberano, puede hacer como Él quiera, porque para eso es Dios, ¿no? Y Dios puede hacer como quiera y con quien quiera y como Él quiera, porque Él es el que gobierna todas las cosas.
Pero quizás puede ser que a lo mejor se pueda dar contestación a las oraciones, conforme tu petición, si está en la voluntad de Dios. O quizás a lo mejor que la contestación de parte del Señor no llega al momento, ¿no? Pero es verdad que esa fe genuina y verdadera la que hace que nos acerquemos a Dios con un corazón sincero, con una fe que viene de Él. Entonces, dentro de la voluntad permisiva de Dios, Dios va a contestar. Dios siempre, viendo nuestro corazón, que es un corazón rendido hacia el Señor, que somos obedientes al Señor, Dios siempre va a contestar, ¿vale? Porque Él ha prometido. Aquí vemos una mujer pues, con una fe verdadera, tenía una gran necesidad, se había gastado todo el dinero que tenía y estaba prácticamente pues, en un estado caótico, ¿no? Ya no sabía dónde acudir, se había gastado todo el dinero que tenía en médicos, no tenía, veía en su propia vida personal que no tenía ese alivio de poder ser sanada y curada, y cuando se enteró de Jesús que pasaba por allí, pues dijo, esta es la mía, no me importa toda la gente que haya, toda la gente que está alrededor de él, que apenas posiblemente, seguro, porque lo dice la Escritura en otro evangelio, que era tanta gente, ¿no? que había, ¿no? Y que le estaba oprimiendo, ¿no? Pero él notó que de él salía poder, ¿no? Y los apóstoles le decían, pero Señor, hay toda la gente que te está oprimiendo, ¿cómo que dices que alguien te ha tocado si prácticamente te están tocando todos? Pero el Señor notó una diferencia muy grande, ¿no? Los otros quizás que sí tocaban al Señor, pero no tocaban al Señor con una fe verdadera, ¿no? Mientras que esta mujer realmente, cuando tocó el borde del manto del Señor, notó que de él salió poder, porque esta mujer tenía una necesidad y lo buscaba no solamente por la necesidad que tenía Daniel, sino porque de algún modo esta mujer le habrían hablado de él, y con esa fe verdadera la puso en el Mesías y dijo, tú eres mi única solución, solamente tú me puedes sanar. Igual que has sanado a otras personas, yo sé que tú me puedes sanar. Y en ese instante fue sanada del flujo de sangre, ¿no? Qué bonito, ¿no? Es precioso, ¿verdad? Bien, pues dice así, hablando de probablemente una de las, y vuelvo a repetir para coger el hilo, probablemente una de las borlas que colgaban de las esquinas del manto para recordar a quien lo vestía y que debía de obedecer los mandamientos de Dios. Luego dice en el verso 22, hablando, te has salvado, literalmente la palabra que le dio a entender el Señor, te salvó. O sea, tu fe te salvó. ¿Vale? No solamente en sanidad, sino que espiritualmente también en ese momento que creyó en el Señor, y ya creyó en Él, fue salva también, ¿verdad? Capítulo 9, verso 23. Aquí hay una frase que es, tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Normalmente ahora vamos a estar leyendo objetos típicos para el momento de luto de aquella cultura, de aquel tiempo. En 2 Crónicas, capítulo 35, verso 25, lo podemos encontrar por allí. La muchedumbre en un funeral usualmente incluía a los dolientes profesionales, mujeres que cobraban por lamentarse melancólicamente mientras se recitaba el nombre del difunto y el de cualquier otro ser querido que también hubiera recientemente fallecido. El resultado era un alboroto ruidoso y caótico. O sea, imagínense usted una persona, ¿no? Aquí ya, porque podemos ver en este pasaje que hay dos historias, de la mujer de flujo de sangre, ¿no? Y la mujer y la hija de Jairo que muere, ¿verdad? Pero ya metiéndonos en la historia de Jairo, ¿verdad? Vemos ahí cómo están todas llorando. Eso, imagínense, eso tenía que ser algo, ¿no? Yo creo, como decimos aquí de España, los pelos se tienen que poner de gallina, ¿no? Porque, claro, todo ese alboroto de lamentarse, de llorar y no, eso pues la verdad es que no creo que fuera muy agradable estar en esa situación. Pero fíjese como capítulo 9, verso 24, y aquí hay una frase que dice que duerme, y esto me encanta, ¿no? Todos pensando que estaba muerta, y el Señor le dice, no, que la niña duerme, o sea, que no está muerta, que duerme simplemente, ¿no? Porque ya el Señor ya le estaba adelantando lo que iba a pasar, ¿no? Jesús no estaba diciendo que la muerte de la niña había sido un error de diagnóstico.
Esta era una profecía de que ella volvería a vivir. Así es, amén. Él hizo un comentario similar sobre la muerte de Lázaro. Esto lo podemos hallar en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 11. Y luego tuvo que explicar a sus discípulos que estaba hablando metafóricamente. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 14, lo podemos hallar. Dormir es un término que se usa para hablar de la muerte en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 11, verso 30, en 1 Corintios, capítulo 15, 51, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 10. Luego está la palabra de que habla que se burlaban de él, ¿no? Del Señor. Qué rápido pasaron de un servicio fúnebre a la mofa, a la burla, ¿no? Es impresionante. O sea, imagínense esa imagen, ¿no? Esa situación. Estaban todas llorando, todas las personas llorando, bueno, que muchas de ellas les pagaban a propósito y cobraban por hacer ese, digamos, ese mimo, por decir alguna cosa, porque no creo que sintieran ese dolor, porque al no ser familiares les estaban pagando, para mí eran como actores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces pasaron del lloro enseguida a burlarse del Señor, ¿no? Dice, este que viene aquí a decirnos ahora, que no está muerta, está durmiendo, cuando está muerta esta niña, ¿no? Ya se empezaron a burlar de él. Pero que bueno, como tenemos al Señor, que para él no hay nada imposible, pues el Señor, bueno, pues lo único que tuvo que decir cuando entró, la tomó la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra, ¿no? O sea, es tremendo como realmente el Señor hace las cosas, ¿verdad? Yo me imagino en aquella época todos, que muchos no creyeron en él, incluso en su propia tierra, en Nazaret, dice que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad, ¿no? Que había en ese lugar. Y así hay muchísima gente que se acercaron al Señor, y vemos este pasaje. Se acercaban a él, lo tocaban, pero no ocurría nada. Fíjese, ¿eh? Sin embargo, como en la primera historia nos relata que en el Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 5, versos 33 al 39, nos relata un poquito más detallado. Y vemos como que parece ser que la gente que le tocaba no ocurría nada, pero una mujer que le tocó en ese momento, pues sí que ocurrió algo, ¿verdad? Dice que salió poder de él. Entonces vemos que cuando uno se acerca al Señor con una fe verdadera y una fe genuina, pues verdaderamente el Señor actúa, ¿no? Es así, cuando en nuestras oraciones, en nuestras plegarias, oramos con una fe verdadera, quizás, vuelvo a repetir por segunda vez, no vamos a ver la respuesta a nuestras peticiones enseguida, ¿no? Al momento, quizás cuando nosotros queremos, sino siempre debemos de entender que es dentro de la voluntad de Dios cuando Él lo desea y cuando quiere hacerlo, ¿no? Pero que vamos a hallar respuesta, sí, cuando realmente nos acercamos a Dios con fe y somos obedientes a Él y Él es fiel a lo que Él promete, ¿verdad? Entonces vemos, ¿no? que bueno es acercarse a Dios con fe, una fe verdadera. Y vemos como este hombre, ¿no? Jairo, ¿no? Principal de la sinagoga también, que posiblemente escuchó de hablar del Señor y como que de algún modo, bueno, le pidió ayuda, sabiendo que el Señor la iba a resucitar. Y esa es la fe que tenía este hombre. De algún modo le hablarían de que había un siervo de Dios que hacía milagros, que hacía sanidades, que era el Mesías esperado, y este hombre no le importó, digamos, que su estatus, digamos que del lugar donde él se encontraba, de su título, posiblemente, no sé si sería algún fariseo o algún escriba, si era un principal, posiblemente sería alguno de estas sectas, pero a él no le importó, él lo único que quería que su hija resucitara, y dijo, este hombre tiene la respuesta, el único que yo sé que me lo va a poder solucionar, que mi hija pueda vivir, es él, no puede haber otro, es imposible. Y así fue, su hija resucitó, y una mujer con flujo de sangre desesperada, pues fue sanada y fue salvada, ¿verdad? Así es nuestro Dios, Dios es bueno.
Pues nada, hermanos, espero que os haya gustado este corto y breve lectura del pasaje que hemos estado leyendo en el Evangelio de Mateo sobre la hija de Jairo y la mujer de flujo de sangre. Y yo mediante estaremos compartiendo otro audio para la gloria de nuestro Señor. Así que si te ha gustado, dale un like, compártelo. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete. Amén. Que Dios te bendiga mucho y muchas bendiciones de parte de vuestro hermano Miguel. Muchas bendiciones.